honrado de ser invitado por Fernando. Y bueno, si no me invita, pues así le va, ¿no? Sinceramente, digo, como buen hijo, pues se tiene que, ¿verdad? Que dice que es, no sé qué me llama más la atención, si los 16 años de la iglesia o los calcetines de Fernando. No sé qué me llama más la atención. Dice Sofi que ya le hice el día, seguramente. No, el ministerio de Fernando y Sofi fue sorprendente. Tampoco los quiero elogiar, ¿eh? No. Yo me siento a veces indigno por todo lo que Fernando dice, no, pero bueno, ellos así me consideran y yo también los considero a ellos, porque cuando ellos fueron llamados acá, tuvieron un montón de pruebas, tremendas. Sofi estuvo al borde de la muerte, en serio. Y Fernando también en un accidente fuerte, ¿te acuerdas? Fuerte la situación. Así que Dios prepara corazones. Esto no es para entrar a un club o para entrar a una simple y sencillamente a un ministerio cualquiera. Es para entrar a pastorear y esto pues fue realmente duro para ellos poderse adaptar a todos los elementos que presenta una iglesia. Y no es fácil realmente enfrentarse a todo eso. Y bueno, ellos, el Señor los usó y los ha usado, han luchado fuertemente. La iglesia que me entregaron prácticamente, pues realmente no era iglesia, ¿no? Después prácticamente fue renovada la iglesia con la presencia aquí de Fernando, con medio de sus luchas. Yo también tuve las mías allá en Permanente, en México, y bueno. No quiero hablar ya más de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de esta última parte de la Escritura, que es tan importante llevarla a cabo y por supuesto evaluarla y mirarnos a nosotros mismos en realidad qué es lo que quiere el Señor que ajustemos en nuestra vida realmente como hijos de Dios. Así que les invito a inclinar su rostro, por favor. Eterno Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te honramos, Señor, porque sé que, Señor, tú tienes grandes cosas seleccionadas sin duda para esta iglesia. Yo te pido, Santo Dios, que bendigas esta iglesia, la sigas fortaleciendo, la sigas edificando, la sigas levantando, Señor, porque yo sé que el deseo, Señor, de sus líderes, de sus pastores ahora es grande para vivir en fidelidad, Señor, porque tú nos vas a sostener como acabamos de cantar, y sin duda, Señor, tú eres el autor y consumador de la fe, y tú eres el dueño de esta obra. No somos nadie, nosotros los humanos, los siervos, aún por importantes que parezca que seamos, no lo somos, Señor. Tú eres el dueño de la obra y tú la seguirás edificando y la seguirás tratando, porque sin duda tú seguirás obrando en la vida de cada uno de nosotros y ajustando los elementos que necesitamos ajustar en nuestra vida para hacerte fiel, Señor, y llegar a tu presencia el día que tú lo tengas señalado, sin mancha, sin arrugas, sin cosas semejantes, como hemos estado viendo. Eterno Dios, pongo en tus manos este mensaje en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, el texto es 1 de Pedro 4, del 18 al 19, pero antes de ver ese texto, no exactamente lo vamos a leer ahorita, quiero comentarles algo muy importante. Hay un salmo que a mí me capta la atención de una manera profunda y poderosa realmente. De hecho es el Salmo 23 en el versículo 4, no lo busquen. Que muchas veces lo repetí, muchas veces estuvo en mi mente y realmente no ha dejado de ser impresionante para mi vida en todos los sentidos, en todos los aspectos.
Y estoy seguro que estamos hasta cierto punto familiarizados con ese versículo. A mí me ha dejado una profunda huella que no puede ser borrada con nada. Y creo que es la realidad para muchos. ¿Se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Imagínense nada más. A pesar del peligro para muchos creyentes, para muchos cristianos, este versículo en realidad, este Salmo 23:4, fue un aliento, una firme convicción que los creyentes del tiempo de Pedro conocían y seguramente se aferraron a él con todo su corazón al ver esas vidas amenazadas de muerte. También podemos mencionar lo que sucedió en la vida de Job. Sin duda también has de recordar lo que pasó allí. Y aunque no fue exactamente por causa del Evangelio, Job sufrió una de las máximas pruebas de fe que te puedas imaginar, ¿no es cierto? La Biblia dice que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios. ¿Te acuerdas? Temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Con esta descripción podemos imaginar que si este hombre, siendo perfecto y recto, fíjate nada más, perfecto y recto, le sucede lo que muchos conocemos, ¿qué nos espera a nosotros? Fíjate nada más. Así que no depende de lo entregado. Escúchame bien lo que voy a decir. No depende de lo entregado y espiritual que seas. Serás sometido a prueba porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y si ese propósito no se ha cumplido como Él quiere que se cumpla en tu vida, vivirás en una prueba constante, que te quede bien claro. Y ese es independientemente de que lo aceptes o no. Eso no implica nada, no cambia nada. Es el plan de Dios. No es que Dios se alegre porque tengas que padecer. No es que diga, ay, mira, nomás estás sufriendo, así te quiero ver. No, no es eso. Pero sí somos diferentes del resto del mundo. Escucha bien, no puedes encajar en este sistema. No tienes parte ni suerte con la forma en la que el mundo está viviendo o se está desarrollando. No te puedes confabular con un mundo, lo dije ayer, amoral, inmundo, maldito. Todo su sistema está maldito. Muchos ceden ante lo que les es ofrecido. Nosotros no cederemos. Somos los bichos raros de este mundo. Que te quede bien claro eso. La escoria de este mundo somos nosotros. Somos los inadaptados que no se han amoldado al sistema por ningún motivo, ni debe ser así. Y por eso sufrimos las consecuencias. Ustedes recuerdan Hebreos y lo que leyó mi hermano Samuel, que realmente fue... Le dije que lo leyera y aunque lo leyó, seguramente pues solamente queda ahí en la mente ese pasaje. Y ahí está Hebreos, todos los héroes de la fe que estudiaron, o tal vez en algún momento, todo el capítulo 11 de Hebreos está relacionado con la manifestación de una fe sobrenatural que tuvo que ser probada. Pero al final del capítulo nos encontramos que la fe tuvo un precio muy alto que pagar. Acompáñenme por favor ahí a Hebreos nuevamente a ver la culminación prácticamente de este capítulo, el resultado de lo que ellos profesaron, solo para introducirlos al texto que estudiaremos en breve. Vayan al versículo 36, otra vez, dice, lo voy a volver a leer y luego vamos a tratar de verlo un poquito de más cerca. Otros experimentaron vituperios y azotes
y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, escucha esto, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fíjate dónde estaban viviendo, fíjate dónde se estaban escondiendo, fíjate dónde estaban teniendo su residencia. Por las montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Fíjate nada más. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Fíjate la frase, no recibieron lo prometido. Fíjate nada más ahí. Ellos tenían la fe en el cumplimiento de las promesas eternas contenidas en el pacto, pero no la alcanzaron a ver. Sabemos que en el milenio se cumplirán. Realmente es una referencia que finalmente se cumplirá en el milenio cuando todo Israel sea salvo. Ustedes han de recordar Romanos 11:26. Pero nota cómo desde el versículo 36 acá vemos todo lo que experimentaron. El autor sigue más o menos un orden cronológico aquí. Las proezas de los versículos 32 al 35, 32 al 35, corresponden a la época de los jueces en este capítulo y de los primeros reyes de Israel. Las historias que el autor menciona a partir de la segunda parte del versículo 35, la segunda parte, se encuentra mayormente en el período de los profetas y de lo que se le puede llamar el período intertestamentario. Es decir, el tiempo entre la redacción del último libro del Antiguo Testamento y del nacimiento de Jesús. En esa parte, en ese período de 400 años de silencio que Dios no habló, no hubo revelación de Dios para nada. Hubo algunos ahí falsos, pero no hubo ningún tipo de revelación. Eso es a partir de la segunda parte del versículo 35. Precisamente porque algunas de estas historias no aparecen en el Antiguo Testamento. No aparecen, sino que son tomadas de los libros apócrifos. Y claro, son menos conocidas para nosotros. Sin embargo, el autor de Hebreos aquí, para redactar esto que está aquí, presupone que las conocemos. Y las conocían a la audiencia original a quienes se estaba enseñando el libro de Hebreos, que eran en su mayoría judíos. Sin embargo, el autor presume que las conocemos también y por supuesto Dios sabe que las seguimos, que estamos familiarizados, no solamente con los libros de los macabeos, que sin dudas de tener alguna Biblia con libros así, sino también con ciertas tradiciones rabínicas que con el tiempo, en torno a los profetas, que con el tiempo se hicieron también conocidas. Y mira lo que sucedió. Fueron apedreados, versículo 37, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Según la tradición judía, o mejor dicho, los historiadores, Jeremías murió apedreado por los judíos en Egipto. Después de la ocupación babilónica de Jerusalén, él fue liberado de la cárcel, pero siguió proclamando un mensaje fuerte, que era un mensaje contundente de denuncia contra la hipocresía del pueblo de Israel, contra la hipocresía, la impiedad y la inmoralidad del pueblo. Eso predicaba Jeremías. Mira, y finalmente los judíos de Egipto lo mataron. Y otro ejemplo, esta vez
bíblico es el del sacerdote Zacarías. Sin duda te acuerdas, él fue apedreado por orden del rey Joás. Luego dice que fueron aserrados, aquí en la palabra aserrados. Según la tradición, o esta tradición, ya saben lo que es. La tradición es, de alguna manera, los libros históricos que no propiamente pertenecen a la Biblia, pero son historiadores que plasmaron ahí algunos conocimientos a través de la historia bíblica. Y según los historiadores, Isaías sufrió esta pena de muerte durante el reinado del peor de los reyes de Judá, Manasés. Isaías fue aserrado a la mitad. Había introducido en la corte el sacrificio de los niños, o sea, Manasés, y otras costumbres paganas. Isaías había denunciado así su maldad. Ve para que lo que les pasa, ¿no?, a estos, denunciado su maldad, pero después había huido para salvar su vida en los montes de Judá, y ahí fue encontrado por los soldados del rey. Entonces lo aserraron en dos con una sierra de madera. Esto es por ser fiel a la palabra de Dios. La palabra traducida aquí, puestos a prueba, si sigue conmigo en el versículo 37, puestos a prueba casi es igual a la palabra aserrados en el griego, epeigastesan. Luego vemos que fueron muertos a filo de espada. Urías murió de este modo. Urías, ustedes lo pueden ver en Jeremías 26-23. Y por supuesto, esta expresión se refiere a la ejecución masiva del pueblo de Dios. Muchos incidentes de esta última parte del capítulo 11 de Hebreos que estamos viendo acá tuvieron lugar en el tiempo de los macabeos, en medio de los 400 años de silencio que les estaba yo contando y les estaba diciendo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En cuarto lugar, otros tuvieron que sufrir el destierro y la pérdida de bienes por la fidelidad al Señor. Dice en el versículo 37, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. ¿Lo estás viendo? Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ya hemos visto que el que vive por la fe debe considerarse peregrino y forastero. De este modo, en este mundo. Mira, pero una cosa es que uno mismo se considere peregrino y forastero para reconocer que tenemos otra patria, y otra cosa es que la sociedad te maltrate como tal, echándote de la sociedad prácticamente, negándote los derechos de ciudadanos, como ciudadano, imagínate, confiscándote los bienes y obligándote a vivir una vida precaria en el desierto, ¿no? No se han presentado las cosas así en este mundo ahora, pero no dudes que pudiera ser de alguna manera algún líder que suba al poder y arremeta contra todos los creyentes verdaderos, ¿no? No sabemos. Uno ora por los gobernantes, ¿no?, para vivir en paz, ¿no?, supuestamente, ¿no? Estás orando por ellos y todo, pero pues, ¿cuál paz? ¿A cuál paz te refieres? ¿Paz, paz, paz? ¿O la paz de tranquilidad, no? Porque si te van a dar, pues te dan en la paz la otra que te digo, ¿no? Esta es la suerte que han sufrido muchos creyentes. Estamos analizando un poquito nomás por encimita este texto. Muchos creyentes a lo largo de la historia no solo han sido peregrinos por voluntad propia, sino por la persecución, han vivido como refugiados. Su condición de refugiado se ve en su destitución económica incluso. Pobres, angustiados, fíjate nada más, maltratados. La palabra angustiados en el texto original es una palabra
que indica la ansiedad de no tener recursos, de no saber de dónde vendrá la próxima comida. Cosas que por la gracia de Dios no hemos experimentado, pero ellos tuvieron que vivir de esa manera, sin duda, para demostrar a las futuras generaciones del verdadero valor de la fe. Y es lo que estamos viendo ahora. Y sin duda, como decíamos ayer, por alguna razón Dios ha provisto estos mensajes en su aniversario. ¿Fiesta? ¿Por los 16 años? Sí, fiesta. Porque hasta ahora han subsistido, hermanos. Y eso debemos de darle tanta la gloria a Dios como nunca. Y si tenemos que enfrentarnos precisamente para ser probados por nuestra fe, pues tenemos que resistir y tenemos que seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Entonces, aquí estamos. Cosas que por la gracia de Dios aquí, como les dije, no hemos experimentado, pero ellos tuvieron que vivir de esa manera. Y es para darnos un ejemplo y cómo estamos enfrentando las pruebas en este tiempo. Si son parte de la vida del creyente, bueno, pues acostúmbrate mejor acostúmbrate a vivir con ellas. Son parte intrínseca de nuestra vida social y espiritual. Ya saben a lo que me refiero. Debemos aprender a vivir con ellas, hacerlas nuestras compañeras en este peregrinaje. Venimos de paso, hermanos, estamos de paso en este mundo. ¿Qué esperábamos? Si nuestra patria celestial, nuestra ciudadanía celestial está en la presencia de Dios, estamos de paso. Entonces no se puede esperar menos de eso, ¿no? Entonces, como creyentes somos ciudadanos del cielo y vivimos en un territorio prácticamente enemigo. Por eso no debe sorprendernos que la prueba no va a venir como resultado de ser, nos va a venir como resultado de ser verdaderos testigos fieles de Cristo. Y en la medida en que los creyentes vivan su fe en medio de una sociedad tan sucia, a lo mentira le llaman verdad y a la verdad le llaman mentira, a lo negro le llaman blanco y a lo blanco negro. Así vivimos en una sociedad terrible, secular, amoral, pervertida como nunca. Ustedes lo saben. Y más vamos a experimentar ese tipo de persecución si estamos en contra. Fíjense, yo vivo, tiene su casa en la zona rosa, en el corazón de la zona rosa. Ahí tiene su casa. Varsovia 59. Si quieren apuntarle, ya que me visiten, para que vean ustedes el ambientito de la zona rosa. Tan solo llamarlo zona rosa, ya sabrás a qué me refiero. Vemos cada cosa tan terrible. Hemos intentado cambiarnos ahí varias veces y Dios no nos lo ha permitido. Y bueno, pues ahí estamos tratando de testificar, tratando de mostrar al mundo pervertido ahí en el que vivimos, en torno nuestro, que bueno, hay personas que pues simplemente nos ven y nos sacan la media vuelta, ¿no? Así como lo oyen, nos ven y oye, viene el pastor, mira, te vas por otro lado. Se va por otro lado. ¿Está bien? Entonces dijimos que mientras la iglesia permanezca o se parezca a la sociedad, o uno se parezca a la sociedad y tolere sus pecados, mira, ¿sabes qué? No voy a tener problema. No voy a tener problema de ninguna índole, ¿no? Me confabulo con ellos y jajaja, jojojo, y no hay problema. ¿Cuántas iglesias han cedido? Evangélicas, cristianas, han cedido ante la presión de la sociedad, casando personas del mismo sexo. Últimamente vi en las noticias
2 pastoras se casaron, mujeres, se casaron. No, ustedes le hacen así, pero está peor de lo que te imaginas. Es terrible. Entonces, mientras le des la aceptación a esto, o un clic ya sabes, ¿no? Hay una manita, ¿no? Todo está bien. Todo está bien. Entonces, si comenzamos a predicar contra el pecado y seamos verdaderos servidores del Señor, como Él lo manda, la persecución no se hará esperar de diferentes maneras, la crítica. Y eso es solo cuando los cristianos son testimonios bien fieles, verdaderos, vivientes del Señor Jesucristo. Solo así el mundo reacciona contra nosotros. Mira, de una manera hostil, y comienza por supuesto a perseguir a la iglesia como quiera que sea. Bueno, pues para sacar provecho espiritual en medio y a través de la aflicción, el día de ayer estuvimos mencionando que hay 4 elementos que Pedro señala aquí, y estuvimos viendo en primer lugar que el cristiano debe esperar la prueba. En segundo lugar vimos que el cristiano debe regocijarse en la prueba. En tercer lugar, el cristiano debe evaluar la causa de la prueba. Y en cuarto lugar, el cristiano debe encomendarse a Dios en medio de la prueba. Y para hacer un pequeño resumen, acostumbro a veces hacer eso, para los que no vinieron, y por supuesto, solamente hacerles recordar en algunos que en primer lugar el cristiano debe esperar la prueba. Dijimos que hablábamos de que el Espíritu Santo nos dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que está aquí que estamos hablando, ¿no? En primera de Juan 3:13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se extrañen, por favor. También Jesús dijo que el mundo le había odiado a Él. Por lo tanto, el mundo iba a aborrecer a los que le pertenecían. Vidas piadosas que nombran a nuestro Señor Jesucristo se convierten en voces realmente ofensivas contra la mayoría de la gente en esta sociedad corrupta y pervertida. Y eso está ocurriendo más y más cada vez, como les he contado. Y como lo vimos en Hebreos 11, el sufrimiento, la persecución es la parte íntegra del cristiano. Jesús lo prometió, porque es una promesa también, ¿no? Nomás queremos lo bueno, ¿no? Es una promesa también. No solamente lo prometió, sino lo garantizó. En el que el mundo tendréis aflicción. Además, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Se acuerdan que dijimos, los que asistieron ayer, tome su cruz y sígame? Lo cual implica sufrir. Tomar la cruz es morir cada día a ti mismo. Considerarte muerto a esta sociedad y vivo para Cristo. Incluso estés dispuesto a morir por Cristo. También dijimos que el cristiano debe regocijarse en las pruebas, ¿no? O gozarse, como lo quieras ver. Dijimos que la exhortación de regocijarnos está en tiempo presente. Estoy haciéndole recordar algunos principios ahí que vimos. En otras palabras, continuamente debemos gozarnos. Esa es la actitud en medio de la persecución, en medio de cualquier circunstancia difícil, por difícil que sea. Hay un llamado a eso, a estar alegre en medio de cualquier señalamiento y de cualquier sufrimiento en contra tuya, en medio de cualquier tristeza, cualquier dificultad que el mundo trae en contra nuestra. Así, simple y sencillamente, en contra de nuestra fe, por causa del nombre del Señor Jesús. Esa es la principal razón. Si nos vamos a regocijar, que sea por causa y vamos a sufrir por ello. Mira, hay que regocijarse, porque es por causa de Cristo. Y dimos varios ejemplos ahí. Recuerda que hablamos del nombre. Ellos predicaban el nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, esto es la parte fundamental. La idea de estar gozosos, sobre todo cuando representamos el nombre de Cristo. El nombre de Cristo es la referencia a proclamar públicamente su nombre.
Los primeros cristianos, así predicaban, su nombre. Ya todo el mundo sabía. En el libro de los Hechos continuamente hablaban del nombre, a veces ni siquiera mencionaban el nombre de Jesucristo, o de Jesús, o de Cristo. No, el nombre, su nombre. A veces, mira, el nombre y todo lo que más se referían, la gente lo conocía, y si sufrían por causa del nombre, bueno, pues estaban gozosos por eso. Lo vimos. Y también vimos la última sesión, el cristiano debe evaluar la causa de la prueba o el sufrimiento. Y vimos 4 pecados típicos que aquí encontramos en nuestro texto. Si ustedes recuerdan, ahí vimos esos 4 pecados que están, por supuesto, en el versículo 15. ¿Se acuerdan que vimos que ninguno padezca como homicida, porque sufrirá cuando sea castigado en la cárcel o pagando el crimen que no cometió? Y luego como ladrón, dice también ahí en el versículo 15, también se reciben las consecuencias de robar, ¿no? Por supuesto. Y luego vimos el malhechor aquí, que es una descripción general que resume toda la impiedad y todo el pecado que te puedas imaginar. Y luego al final vimos el entrometido, ¿no? Por entremeterse en lo ajeno, vimos en el 15. Bueno, es uno que espía los asuntos de otras personas, literalmente un tipo de obispo que viene a espiar la iglesia para desacreditarla de alguna manera. Eso es lo que quiere decir. Y también vemos en el versículo 17, porque es tiempo que el juicio comience por la casa, y creo que con esto lo terminamos ayer. El tiempo aquí es la palabra kairos, que no es cronos, que no se refiere a tiempo de horas, sino a época. Es tiempo, es la época, es el tiempo, es la etapa específicamente de juicio. Este juicio de la casa de Dios que dice ahí no es una referencia a condenación, dijimos. No es que Dios esté condenando a su iglesia, para nada. Dios no está queriendo condenarnos, para nada, sino más bien es una referencia a vivir una prueba constante de disciplina. ¿Para qué? Para ser mejores, traer el resultado, purificarnos espiritualmente. Ese es el tipo de juicio que menciona aquí. El tipo de juicio que menciona aquí. Que comience ese juicio por la casa de Dios. Así que si vas a pedir justicia, cuidado con eso, ¿eh? Si te están haciendo algo y tú dices, justicia, Señor, va a comenzar contigo, pero de volada, como decimos. ¿No? Mejor ni le digas, ¿no? Si es que te acobardas un poco, ¿no? Pero si no, pues dilo. Y va a comenzar contigo, purificándote y santificándote y quitándote todo este tipo de estorbo que te impide una adoración verdadera, que te impide una consagración profunda, hermanos, a no vivir una vida cristiana por encimita. Hay cristianos que nomás viven, son de pisa y corre, como decimos, nomás están un ratito aquí, patitas, ¿para qué te quiero? O si hay un evento y hay una comida, ahí sí se quedan, ¿no? A la gorra ni que le corra, ¿no? Decimos. Bueno, mira, ¿sabes qué? No hay nada de malo que coman con nosotros, les damos chance. Pero entrégate, por favor. Ya, de una vez por todas. Que el Señor te purifique y verdaderamente seas una persona que transformada, que estés acorde a la fe que dices o profesas. Ese es el punto. Y noten aquí en el versículo 17 también, Dios primero juzga a los suyos, ya dije, y también va a juzgar a los impíos, pero para condenación. Cuando Cristo venga y retribuye a los impíos lo que se merecen. Entre tanto, en esta época el Señor está juzgando a los suyos para purificarlos. Por eso dijimos, solamente como referencia, vamos a 1 Tesalonicenses, para nada más refrescarles la memoria.
Noten ustedes cómo Pablo habla de esto en de Tesalonicenses capítulo 1. Miren nada más lo que dice aquí. Segunda de Tesalonicenses 1, cuando habla del juicio venidero, habla de los creyentes que estaban sufriendo, y ahí también dice en el versículo 5, mira, esto es demostración del justo juicio de Dios, solamente como referencia para que lo tengas muy presente, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Nota, él comienza diciendo demostración del justo juicio de Dios. Por lo tanto es juicio para la iglesia, como estoy mencionando de lo que dice acá Pedrito. Entonces Pedro y Pablo muy relacionados. ¿Por qué? Porque hablaban en su nombre. No, hablaban en el nombre del Señor, y por supuesto estaban en un mismo espíritu. Noten que los creyentes estaban sufriendo de parte de Dios, porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros, o sea, a los cristianos, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira nada más, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¡Wow! Mira, ya dijimos, está hablando de los que van a recibir un castigo del Señor, que no conocieron a Dios, no se entregaron realmente. Aquellos que escucharon el Evangelio, aquellos que han estado en las iglesias nada más apapachándose, aquellos que vienen a la iglesia sin comprometerse. Mira, yo no me comprometo mucho, yo nomás por encimita, Aquellos que vienen a la iglesia y están oyendo, pero nunca terminan por consagrarse de verdad. No se entregan. Y seguramente ellos dicen, no, mira, no me conviene, porque luego me van a prohibir todo. Yo he conocido gente que dice eso. Finalmente me van a prohibir todo. ¿Sabes qué? Nosotros no prohibimos nada. Nada. Pero eso sí, si vienes a Cristo, te entregas a Cristo, te sometes a su palabra bajo, de alguna manera, y entras a un pacto con Cristo. Y cuando entras a un pacto con Cristo, entonces hay cumplimiento de ambos. Tanto el Señor ha cumplido con su parte en la cruz del Calvario, como ahora te toca cumplir contigo en la parte que te corresponde, ¿no? Entonces, es un riesgo. Así que, si le vas a entrar, éntrale bien. Y si no, mira, mejor déjalo así, pero ve lo que acabo de leer, lo que les espera a aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Es terrible. El juicio, entonces, que estamos analizando acerca de la iglesia, comienza, como dice, en la casa de Dios. La iglesia tiene que estar afligida. Como les dije ayer, bienvenidos a una vida de consagración, pero también de quebranto. Ahí está. La iglesia tiene que ser purificada. ¿Con qué propósito? De tal manera que sea un testigo impactante del evangelio que predica en la sociedad que le rodea. A veces que la iglesia no impacta a nadie. A nadie. Y la Biblia dice que se añadían los que habían de ser salvos. ¿Ok? ¿Pero por qué? Porque todos estaban comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no hay compromiso, entonces no hay respuesta. Cuando la iglesia es una iglesia sin disciplina, es una iglesia que realmente no tiene impacto evangelístico. Pero cuando la iglesia, a través de la historia de la iglesia cristiana, ha sido perseguido, se ha convertido en una iglesia fiel, impactante a nuestra sociedad perdida y denigrante. Y ahí está, desde el comienzo la iglesia tuvo ese tremendo impacto, como si fuera la continuación del tiempo intertestamentario que vimos. Todos esos que fueron perseguidos. Y fíjense, así comienza la iglesia, con persecución. Fíjate nada más. Ustedes recuerdan Hechos 2. Noten algunos puntos que vimos
tal vez en algún momento que vieron ustedes, básicamente todo el libro de los Hechos habla de la historia de los primeros 30 años de la iglesia. Vayan conmigo a Hechos 2:41. Miren lo que estaba, o cómo reaccionaba la iglesia realmente. Ahí está Pedro predicando su primer sermón. Vayan a Hechos 2:41. Y noten el resultado aquí. En el 2:41 se ve. Así que los que recibieron su palabra, dice ahí, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas. ¿Y qué hacían estas personas? Bueno, a pesar de que estaban en condiciones difíciles, estaban ahí celebrando las Pascuas judías. ¿Y qué pasó? Entonces se convierten y comienzan todo tipo de problemas. Fíjate, a pesar de que esas personas que escuchaban el Evangelio, que sabían de los problemas que acarrearía cuando profesaba ser creyente, de todas maneras tuvieron la valentía suficiente para entregarse. No les importó su comodidad, no les importó su propio yo. Se entregaron, se negaron a sí mismos para entregarse. No importa lo que nos pase, yo me entrego a Cristo. Miguel, se dedicaban no crean ustedes que se dedicaban a lamentarse entre ellos unos con otros, a su desventura. Ay, mira ahora que nos hicimos cristianos, mira nomás cómo nos va. Ellos se dedicaron a lloriquear ahí, llora que llora por los rincones, no, ¿verdad? Para nada. Mira lo que pasaba, ellos se dedicaban, vean el versículo 47, por favor. Bueno, en el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vean, no tuvieron ningún remilgo, ningún freno para celebrar lo que ellos tenían que hacer, para hacer lo que tenían que hacer. Ve el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una iglesia pasando por situaciones difíciles y sin embargo el Señor añadía a estas personas. ¡Qué maravilla! ¿Y saben qué? Después de su segundo sermón, vean el capítulo 4, por favor, en Hechos. El capítulo 4, hablando de Pedro, 4 del 1 al 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Vean nada más, solo de hombres, de varones, dice ahí, aparte de las señoras, es que eran casados. 5,000, sin contar a mujeres ni a niños. Y mira lo que sucedió. Vamos al capítulo 5. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Bueno, ¿se dan cuenta? Como diciendo, si hablan otra vez, otra paliza, no se escapan de otra paliza, ¿no? Así que cuidadito con lo que vayan a hacer. A ver si aprenden así. Ok, mira el versículo 41. Ya se los habían advertido. Y mira lo que la respuesta de ellos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre
¿Y qué? ¿Se callaron la boca? No. Y todos los días en el templo por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No pararon. Has de decir, no obedecieron las leyes. Pero no era una ley realmente del gobierno, era una ley judía ahí. Y simplemente porque a ellos les molestaba. ¿Y cuál fue el resultado? Vean el capítulo 6, aquí en el versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, noten, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero lo que quiero señalar es cómo creciera el número de los discípulos. Es la línea que quiero señalar. Esto es lo que provoca la persecución, hermanos. La iglesia perseguida, la iglesia tribulada, es una iglesia que tiene impacto evangelístico, no la que está apapachada, la que está muy bien atendidita, ¿no? Hay veces que hay quejas de algunas ovejas que no los atiende el pastor, ¿no? Porque casi quieren un besito de las buenas noches y quieren pastorcito de cabecera para que los despida. Que tengas dulces sueños, oveja mía. Y ya, quieren dormirse tranquilos. Así quieren algunas ovejas, así, eso lo demandan. Quieren estar en paz. No vamos a estar en paz, sinceramente. La iglesia creciente crece realmente cuando está atribulada. Y a través de todo el libro de Hechos vemos ese ciclo. La gente se convierte a través de la aflicción. Los discípulos crecen en número, son dispersos, son afligidos y el evangelio continúa creciendo. No importa. La Biblia también fue un libro que fue desechado en algún momento de la historia. ¿Y cuándo la detuvieron su crecimiento de la impresión de la Biblia? Gutenberg fue uno de ellos. ¿Y sabes qué? Sucedió que fue imparable la impresión de las Biblias. Así que mientras más están atacando el evangelio, la iglesia crece y se multiplica. Por eso Pablo y Bernabé, después de haber visitado varias ciudades, vayan a Hechos 14. Ahorita voy al texto ya, no se me han de decir qué introducción tan larga. Sí, es una introducción. Después de haber visitado varias iglesias, llegan a Derbe y visitan otras más. 14:21, por favor, de Hechos. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Cuando uno padece, ya no se debe, ya no sé si debemos orar para pasar algún tiempo de persecución o a ver qué. Yo hasta les decía también en la iglesia en México: miren, ojalá, yo estoy orando para que haya en serio persecución. A ver si así se entregan realmente, ¿no? ¿No es cierto? Cuando hay catástrofes, mucha gente, ayer también lo mencionaba, la gente asiste a las iglesias. Bueno, aparte de la comida, ¿no? Hay un temblor y las iglesias llenas. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, nada más. Mejor vamos a orar al Señor para que nos mande pruebas, sufrimientos, persecuciones. Parece que así solamente debe ser. Gracias a Dios que en su soberanía, en su voluntad, está añadiendo cada día a los que han de ser salvos y realmente, pero sigue purificando, la iglesia sigue limpiándola y sigue en un estado de juicio permanente hasta que Cristo venga por ella. Y por eso Pedro dice: el juicio comienza por su iglesia. A veces nos comprometemos
no comprendemos los designios de Dios. El Señor quiere limpiar, purificar el rebaño para sus propósitos, no solo para que se multiplique, sino para tratar en particular a cada uno de nosotros, para tratar con nuestro carácter, dije ayer, para corregir nuestros pecados que no queremos reconocer. Así que es mucho mejor sufrir la disciplina y que comience hoy por su iglesia. Un aniversario así es digno de toda celebración, pero mejor es que celebremos con gran gloria nuestros padecimientos, para así poder crecer realmente. Entonces, cuando estamos siendo probados, es cuando realmente el sufrimiento nos hace más sensibles a la palabra, nos hace más sensibles a la obediencia. ¿No es cierto que cuando castigas a tu hijo, no? Cuando agarras a un niño y no quieres obedecer, bueno, entonces vas y das ahí 2, 3 varazos, ¿no? Bíblicamente hablando. Pero se vuelve como sedita, ¿no lo han visto, no? Se vuelven seditas los niños. ¿Ah? Como que nos hace falta unos varazos a todos, ¿no? Para volvernos seditas. Regresemos al capítulo 4, de Pedro, de 1 de Pedro. Ahora vamos a ver el versículo 18. Nota, y si el justo con dificultad se salva, fíjate nada más lo que está diciendo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esta es una cita de Proverbios 11:31 que estaba diciéndoles y que están ahí en sus Biblias seguramente, y es como decir que si el pecador se salva con dificultad sufriendo, cuán terrible será el juicio para los impíos. Entonces el sufrimiento purifica a aquellos que han invitado a Jesús como Salvador, y eso demuestra que la salvación trae dificultad. Y qué bueno, trae prueba, gracias a Dios. Pero qué terrible será para los impíos que no se quieren entregar, que nomás vienen aquí a hacer, como decía un hermano, como los sobrecitos de té, ¿no? Frío afuera, caliente, frío, caliente, frío, caliente. En ratitos está muy fervoroso y en ratitos se enfría, falta 2, 3 domingos y ya, por cualquier cosa, no se entrega realmente como debe entregarse, en las buenas y en las malas. Mientras tanto, como creyentes, ¿cómo reaccionamos ante las pruebas? Bueno, vamos a ver el cuarto punto. Ya vimos, esperamos la prueba, lo regocijamos, la evaluamos y ahora, ¿cómo reaccionamos? El cuarto punto es: el cristiano debe encomendarse en medio de la prueba. Versículo 19. Y vamos a leer la primera frase que está ahí. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué debe hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Se dan cuenta? Ya es muy cortito esta última parte. Ahí mismo te da la respuesta. Ahí luego. Hagan el bien. Bueno, ¿qué más claridad queremos, no? Primero vemos que el padecimiento es según la voluntad de Dios. Ninguna prueba o sufrimiento toma a Dios por sorpresa. Es lo que te quiero decir. En ningún momento vas a pasar un padecimiento y va a decir el Señor: ay, se me pasó. De ninguna manera. Nada puede agarrar a Dios desprevenido. Todo es parte de su voluntad. Entonces, esta es una perspectiva bíblica del sufrimiento, lo que Pedro ha estado enseñándonos hasta este momento en estos versículos. A veces creemos que Dios se ha olvidado de nosotros. También creo que dije algo ayer, o que no responde a nuestras plegarias, ¿no? A veces estamos pasando por alguna situación difícil de sufrimiento y clamamos al Señor y parece que Él no responde. Y es clásico escuchar: no, pues todavía el Señor no me responde, ¿no? O a pesar de que yo le he clamado a Él y Él ya parece que se olvidó de mí. ¿No te ha pasado? ¿No han oído eso con alguien? Mira nada más.
¿Por qué decimos eso? ¿Sabes por qué? Porque no conocen su voluntad. No conocen su soberanía. Y eso es algo terrible, sinceramente. El hecho de no conocer su voluntad, miren, tan solo con eso, no es que se goce nuestro sufrimiento, ya dije, pero si he abrazado la fe, si conozco que Dios padeció por causa de la verdad, entonces, ¿qué debo esperar de ello? Solamente así gozo, sin tener ningún tipo de problemas, estar así en la iglesia creyendo que todo se me va a resolver. De ninguna manera. Vayan a Juan, por favor. Evangelio de Juan 15. Juan 15, del 18 al 21. Más permítame darle un traguito a esto. Y ya lo están leyendo seguramente, ¿no? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Por eso padecemos, por eso somos parte del plan de Dios. Por eso aquí estamos y seguimos adelante. Por eso, porque esa es su voluntad, punto. Y cuando entendemos eso, podemos entonces encomendarnos a Dios siempre en su voluntad. Nada de que el decreto y que en el nombre, quién sabe qué. Hablan los que están orando por los enfermos, ¿no? Y quieren ellos sanar a la gente. Y como decía ayer, ¿y qué? A lo mejor Dios quiere tratar con ese enfermo por mucho tiempo, ¿no? Muchas personas también están enfermas, padeciendo, porque Dios está moldeando su vida, está tratando con ellos. Tu carácter está moldeándolo de acuerdo a su palabra bendita. Cuando entendemos que el sufrimiento es nuestra vida, es su voluntad y es para nuestro bien, es para corregirnos, es para pulirnos, para instruirnos, para darnos un galardón futuro de gloria, entonces podemos aceptar como proveniente de Dios y estaremos en condiciones de aceptar cuanta cosa nos pase. Encomendarnos a Dios y encomendar nuestra alma a nuestro fiel Creador, a nuestro Creador. Y por supuesto que la palabra alma aquí se refiere a toda persona, a todo lo que soy como individuo. Estamos hablando del versículo 19 de 1 de Juan 4. La palabra alma se refiere a toda persona, a todo lo que soy como individuo. Cuando dice encomienden sus almas al fiel Creador. Pero ¿por qué Pedro utiliza la palabra creador en lugar de Dios, no? Eso también es algo que debemos analizar un poco. Bueno, cuando dice eso es porque es un recordatorio para nosotros de que Dios es el creador de todas las cosas, pero por supuesto también de nuestra alma. Él ha creado nuestra alma. Y si Él creó nuestra alma, por supuesto, está en condiciones y tiene toda la capacidad de guardarla y conservarla y protegerla también. Entonces encomendamos nuestra persona a Dios, nuestra alma. Nos conoce como criaturas perfectamente bien y déjame decirte que te conoce más Dios a fondo que ni siquiera tú mismo o tú misma. Te conoce más a fondo. Por eso en Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Te acuerdas? Nos encomendamos a Él, por supuesto, pero Él sabe lo que tú necesitas. Es interesante que la palabra encomendar es la palabra para tisemi. Es una palabra, es la misma palabra que Jesús aquí utilizó cuando en la cruz
estaba ahí antes de expirar, encomendó su espíritu al Padre, ¿te acuerdas? Cuando él dice, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo para ti mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ahí está, encomendó su espíritu al Padre. En medio de su peor prueba sobre esta tierra, habría que encomendarla al Padre. Y esto es lo que Pedro nos exhorta a hacer en medio de cualquier sufrimiento a todos los creyentes verdaderos: encomendar nuestra alma al Señor, nuestro ser a nuestro Creador. Y termina con una palabra de exhortación, por supuesto, a todos nosotros, y casi pudiéramos concluir con esto: y hagan el bien. ¿Lo están viendo? Hagan el bien. Noten eso. Sufrimos, padecemos, pero encomendamos todo nuestro ser a Dios y continuamos haciendo el bien, y el ciclo continúa. Sufrimos como cristianos porque el vivir haciendo el bien implica que demos testimonio de la verdad al gozarnos en medio de la prueba. Y por supuesto la recomendación es que hacer el bien. Y la prueba la esperamos, nos gozamos. Hacemos un inventario del por qué estamos sufriendo o cómo estamos evaluando nuestra prueba, correcto. Tal vez fuera a ser por un pecado no confesado, tal vez pudiera ser alguna desobediencia intencional o no intencional. Tal vez no hicimos bien las cosas, no lo tomamos en cuenta, tal vez nos aventamos a crear algún tipo de negocio y lo dejamos a él fuera. Generalmente decimos: por fe esto. ¿Cuál fe? ¿Cuál fe? ¿De qué hablas? Dicen por fe y se avientan a hacerlo. No tienen un tiempo de verdadera entrega al Señor donde estén poniéndole en sus manos cualquier tipo de proyecto que estén desarrollando. No, se avientan por fe, con la muleta de que por fe. A ver, cómprate un carro. No tienen con qué pagarlo. Por fe, hermano. ¿Por qué haces eso? ¿Cómo que por fe? ¿Y qué haces? ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes qué pasa? Puedes dar hasta la cárcel si no lo pagas. Pero así es la gente. Así somos. Me añado, no crean ustedes que nomás aquí algunos que se han aventado por fe a hacer cualquier tipo de negocio. Me añado. Muchas veces no tomamos en cuenta lo que Él quiere de nosotros. Lo hacemos y simplemente lo dejamos a Él fuera de la jugada. Y no es así, mis hermanos. Tenemos que encomendarnos a Él. ¿Por qué? Porque la consigna es vivir en obediencia, sometidos a Él. No es posible. Entonces, cuando te esté pasando lo que te esté pasando, entonces no te quejes. No luego quieras traer al pastor y ore por mí, hermano, porque estoy pasando por... A veces así me dicen, ¿no? Pero estoy pasando por una situación difícil. ¿Y qué dice? Pues tú lo planeaste, ¿no? Ahora te amuelas, mano. Pues es que, a ver, si Dios está tratando con esa persona, ¿yo qué puedo hacer? Por mucho que yo ore al Señor, por fervoroso que sea orando, ¿qué cambios voy a lograr? Nada, hermanos. Ustedes y yo nos metemos en problemas y sufrimos las consecuencias por nuestra culpa. Nada más. Y no podemos culpar a terceros, ¿eh? Tampoco sabes, no, pues tú tuviste a su esposo, ¿no? Ay, tú tuviste la culpa, tú me ayudaste a hacer eso. Y también el esposo igual. Mira, ya viste por tu culpa. Muchas veces le he dicho a mi esposa, nos embarcamos en el Buen Fin. No, en serio, en serio que nos embarcamos. Espero que lo podamos pagar. Por fe. No, sí traía mi tarjeta, ¿eh? Sí.
Bueno, porque calculamos bien que sí puedo pagarlo. Pero es el sistema, ¿no? Así. Pero cuando no tienes pero nada, tienes tus bolsillos con agujeros ahí, no tienes nada, ni en qué caerte muerto, como decimos, ¿no? Y te avientas con el tarjetazo, bueno, entonces no se queje. Así que todos los aspectos, hermanos, tenemos que entender que nosotros somos los que provocamos a que Dios trate con nosotros. Y no solamente, aunque no hagas estos pasos, de todas maneras tu vida va a tener que estar acondicionada o condicionada por lo que Dios quiera hacer contigo. La prueba es parte de tu vida. No entendemos una prueba, no la aceptamos, nos resistimos a ella o nos rebelamos porque decimos que es injusto. Entonces vendrá otra más fuerte. Y otra vez te puedes quejar y entonces viene otra más fuerte. Hasta que entiendas. Te haré entender y te enseñaré realmente lo que debes hacer. Mira, vayan al Salmo 32. Sencillamente Dios está tratándonos así. Punto. Si no queremos entender, viene la siguiente. Y así sucesivamente. Pero vean lo que dice aquí el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que, aunque Dios constantemente nos quiere hacer entender su voluntad por medio de su palabra y no queremos entender, entonces de alguna u otra manera te va a hacer entender lo que Él pretende de ti y de mí. Así que tú sabrás, si quieres tomar en serio a Cristo y su palabra o tomarlo de una manera superficial. En ti está querer entregarte realmente a entrar en un sistema cristiano para que Dios trabaje contigo constantemente. O mejor no le entras, porque si no voy a sufrir peor. Tú sabrás. El cristiano implica una vida espiritual que implica recibir las pruebas, resistirlas, encomendarnos a nuestro Dios fiel y regocijarnos por ella y evaluar lo que Él está haciendo con nosotros. Acuérdate lo que dijo el Señor: en el mundo tendréis aflicción, más confiad, yo he vencido al mundo. Nuestra vida está totalmente entregada al Señor Jesucristo. Él ha vencido al mundo, entonces no tienes nada que temer. Que las pruebas sean solamente un tiempo de proceso. Es un proceso para purificación, para un día estar en su presencia. Y si no vienen las pruebas, entonces es porque realmente o no te has entregado y vives realmente, ya va a llegar la comida, ¿no? Porque no me distraigan. Sofía, luego te paras, por Dios. Bueno, entonces, ¿vivimos en esa confianza? Sí. ¿Amén o no amén? Amén. Que las pruebas no son un incidente o un accidente en nuestra vida. Son parte integral del plan de Dios para que seas más obediente y más entregado. ¿Amén? Amén. Que este aniversario sea maravilloso, hermanos, en el que verdaderamente estamos entendiendo por fin al Señor a través de lo que te esté pasando. No importa lo que te esté pasando. Él quiere una iglesia fiel, verdadera, entregada, para que el día que estemos en su presencia realmente demos buenas cuentas a nuestro Creador, a nuestro Dios. Amén. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre, Señor mío, te damos gracias, Señor, en esta preciosa lección que estamos aprendiendo de esta epístola de Pedro, Señor. Un hombre que entendió ese sufrimiento, un hombre que entendió lo que era la prueba
y escribe al respecto, un hombre que entendió el sufrimiento, alguien que sabía lo que le esperaba, que estaba dispuesto a decir que eso era parte del cristiano. Por eso, Señor, en esta hora no nos sorprendemos del fuego de prueba que nos aflige, como si algo extraño nos aconteciese. No, Señor, ayúdanos a aprender esto, ayúdanos a ver la prueba desde otra perspectiva. Ayúdanos, Señor, todos de una u otra manera somos afligidos y tu mano a veces pesa sobre nuestra vida, a unos de una manera, a otros de otra, pero ese es tu plan y eso es lo que tú quieres. Y todos tenemos el sufrimiento a la medida que podemos soportarlo, de tal manera que, Señor, hasta que entendemos lo que tú quieres de nosotros, entonces tú quitas ese dedo en la llaga. Pero, Señor, nos encomendamos a ti, encomendamos nuestra alma a ti, encomendamos nuestras necesidades, nuestras vidas, y para los que no se han entregado, Señor, también te pido que hoy es el momento de entregarse a nuestro Salvador. Hoy es el momento de consagrarse. Señor, posiblemente no haya otro momento, pero tú, Señor bendito, esta es la oportunidad, Padre eterno, porque si han venido, han estado con nosotros y no se han entregado, el castigo va a ser peor. Mejor sufrir un poco, Señor bendito, y no la eternidad. Señor bendito, te pongo en tus manos a las personas que aún no te conocen, que no quieren entregarse o no se han entregado, y confiesen sus pecados, se arrepientan de sus pecados y confiesen, Señor, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eterno Dios, ponemos en tus manos todas estas cosas en el bendito nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias.